El sector científico en España está formado por diversos perfiles que interactúan entre sí y que tienen una perspectiva propia basada en su experiencia, pero también una visión de futuro que pueden aportar. Los grandes retos de la ciencia pasan por adaptarse a un cambio constante, asumir las nuevas tecnologías y enfrentar la financiación, las estructuras institucionales y las necesidades de la sociedad. Las claves para dar respuesta a estos retos pasan por el autoconocimiento, la planificación y por marcar estrategias coordinadas con criterios de calidad, relevancia e impacto social. Esto nos lleva a plantearnos el papel que juegan los diferentes actores implicados en el área de la ciencia y la tecnología en un país. Merecen ser escuchados con una voz propia y este es el punto de partida de este documental. Conversas es un paseo junto a docentes e investigadores, estudiantes de doctorado que se incorporan a la academia, editores de revistas científicas, periodistas o comunicadores de ciencia y gestores de políticas científicas nos cuentan su experiencia para conocer su visión personal sobre cuál es la situación actual en la realidad del sector y, lo que es más importante, cuál es su perspectiva de cara al futuro. ¿Hacia dónde va la ciencia en España? Para responder a estas preguntas, escuchemos a los protagonistas, conversemos con las personas. Asistimos a importantes cambios que pueden afectar a la carrera académica, flexibilizando el modelo educativo y cuestionando los procesos que llevamos años asumiendo. Por otro lado, los sistemas de evaluación son cada vez más exigentes, pero ¿son justos? La política científica se enfrenta a todo ello desde las instituciones públicas y los organismos locales en una permanente búsqueda de favorecer la profesión que va demasiado lenta para la mayoría de los académicos. Pues bueno, la carrera académica que empieza yo creo con el grado, y yo hablo desde mi experiencia un poco de las humanidades y la educación y la rama de música. Yo creo que no está planteado, yo creo desde los inicios de los estudios, un planteamiento serio en relación a la investigación y a un fundamento científico. Muchas veces la investigación en los alumnos no la logran comprender o no les termina de gustar precisamente por esto, ¿no? O sea, porque si no tienes una buena guía que te diga qué hacer y cómo hacer las cosas y lo empiezas a hacer tú solo, puede ser hasta agobiante. Yo creo que no se generan vocaciones científicas con tanta sencillez en determinadas disciplinas. Por ejemplo, en España, lo que yo conozco, y en el área de comunicación, rechina mucho que de pronto en las primeras las asignaturas de grado se hable desde el punto de vista científico, se enseñe modestamente a investigar o se enseñe qué es esto del método científico aplicado, por ejemplo, a comunicación. Ha costado muchísimo. Lo que más nos preocupa a los investigadores senior, que miramos como la composición de las plantillas y la evolución en el tiempo, es el desánimo con el que muchos investigadores jóvenes se plantean dejar la carrera investigadora y dedicarse a otras vertientes de la profesión por la dificultad que tienen en encontrar una estabilidad en sus proyectos y en su vida personal. Los requisitos necesarios para prosperar en la carrera académica, ya sea para ayudante doctor, contratado doctor, titular o catedrático, muchos de ellos están condicionados a el logro de determinados hitos científicos, cada vez mucho más complicados. De hecho, si hacemos un análisis de los criterios en los últimos 10 años, digamos que
ha habido una vuelta de tuerca más constantemente para que el filtro fuese cada vez mucho más alto y de calidad. Hay gente que, a medida que ha ido presentándose más personas y han llegado nuevos investigadores a nuestro ámbito, digamos que se ha democratizado mucho más el acceso a la investigación y a la ciencia, los filtros han sido mucho mayores. Y probablemente quien se acreditó hace 5 o 7 años con esos méritos probablemente a lo mejor no se acreditase ahora. Pues la investigación en las universidades, pues sinceramente, cada vez la veo con menos fondos. Menos fondos significa menos posibilidades de las personas que a lo mejor no tienen un sustento económico. Por ejemplo, como en mi caso, yo tengo 2 niños y yo necesito ingresar algo de dinero. Pero claro, como solo se puede hacer en la universidad, o al menos es la sensación que yo tengo, simplemente a través de la cantidad de publicaciones y no tanto en la calidad o en las competencias adquiridas, y no existe un proceso de evaluación que premie un proceso, digamos, más enfocado hacia la calidad, entonces realmente lo veo complicado hacer carrera académica en la universidad pública española. Muchos médicos y médicas somos profesoras de universidad, pero somos profesores asociados. ¿Sabes? No, el acceder ya al funcionariado, digamos al personal fijo de la universidad, es mucho más complejo, porque hay unos requisitos que son muy difíciles de compaginar con nuestra actividad clínica, que nosotros tenemos el tiempo completo para actividad clínica. Bien, hoy todavía en nuestra universidad pues tenemos un gran colectivo, un gran contingente de profesores asociados que realmente tienen unos sueldos de miseria. Es casi vergonzoso decirlo en público, ¿no? Y que tienen que compaginar sus tareas con otra actividad laboral para poder subsistir, y que están haciendo sus esfuerzos para acabar sus tesis doctorales y luego algunos de ellos con un gran espíritu universitario pues poder seguir esa vía apasionante pero también difícil de la universidad, ¿no? Por lo tanto, es verdad, y en algunos temas, que los tiempos han cambiado extraordinariamente, pero a veces seguimos manteniendo pues algunos de aquellas características no muy deseables del pasado, ¿no? Sigue habiendo ya no solo los estereotipos a la hora de elegir carrera, que eso lo vemos todos, ¿no? Es decir, vemos cómo hay menos chicas, por ejemplo, en las ingenierías, pero vemos también cómo es más difícil el progresar académicamente para las mujeres en ciertos ámbitos. Lo que hemos visto es que a ellas, desde muy pequeñitas ya, por los propios estereotipos de género y los estereotipos en la ciencia, no les atrae o no se sienten capaces. Eso lleva a que cuando tienes que decidir qué estudiar en bachiller, qué estudiar en la universidad, pues estas áreas no te atraigan tanto. Además, por ese bagaje cultural y todavía esas normas sociales, las mujeres buscamos mucho el impacto social, el contribuir, el cambiar las cosas. Y todavía falta ese nexo entre lo que es una ingeniería y ese cambio social, que lo hay, y hay proyectos maravillosos, pero falta, yo creo, esa parte de divulgación, que yo creo que vuestro proyecto es maravilloso para ello, y ahí, bueno, pues esa parte preocupa, ¿no? El cómo atraer el talento STEM, las mujeres en Science, Technology, Engineering and Mathematics, especialmente en ingeniería. Ahora mismo ellas son el 6% del personal investigador aquí, en estudios de universitarios de grado son un 23%. Estudian en doctorado, ingeniería y tecnología un 30%, pero acaban menos las tesis. ¿Qué tenemos ahí? Pues tenemos un problema, una gran preocupación, es que cómo se compagina un modelo lineal de promoción competitivo, que es la carrera investigadora, con un modelo de familia, con un proyecto de familia, cuando sabemos que la conciliación, muy a nuestro pesar, sigue recayendo en las mujeres, también en las investigadoras. Y ahí viene el segundo gran reto, ¿no? Que es cómo contribuir, porque es por una cuestión de justicia, obviamente, por una cuestión de derechos, pero es que además es una cuestión de rentabilidad y de interés. Es decir, la ciencia en nuestro país no se puede permitir dejar a ninguna mujer atrás, y no puede ser elementos como la conciliación o como los sesgos de género que todavía existen, ¿no? que tenemos identificados y que aparecen en algunos estudios, los que dificulten y que sean techos de cristal para que ellas no lleguen a lo más alto. Por ejemplo, solamente el 23% de quienes llegan a profesor titular o a catedrático o catedrática en nuestro país son mujeres. La toma de decisiones, ¿no? En la carrera investigadora tenemos que garantizar que todos y todas llegan, y no hay
perfecta no la hay, obviamente, pero hay obstáculos que dificultan, ¿no? Y eso es lo que a donde tenemos, yo creo, como instituciones y como gestores y gestoras, en mi caso de políticas de igualdad, pues podemos y debemos trabajar mucho, ¿no? En cómo facilitar, porque la situación no es neutra de partida, es una situación que es un reflejo a nuestra sociedad y ahí es donde tenemos que incidir. Es muy importante el bienestar de nuestros empleados y empleadas, y cuando estamos pidiendo lo mejor de nuestro personal investigador, pues es muy importante cuidarle y mimarle en la medida que le podamos llegar. Nosotros no podemos cambiar las mentes de quienes deciden sus proyectos de familia, ni podemos ni debemos. Lo que sí que podemos es generar alternativas para que de manera libre y de manera lo más cómoda posible pues haya escuelas infantiles, haya una flexibilidad horaria y que haya opciones para que no haya mujeres que a fin de cuentas es lo que en el caso de Humildad nos preocupa, que se vean abocadas a abandonar la carrera investigadora, ¿no? O a vivirla con un nivel de estrés que claro, cuando hablas con ellas dices, bueno, es lo normal, ¿no? Hombre, lo normal es, pero a lo mejor pues podemos cuidar, ¿no? Desde las políticas de igualdad que hagamos en I+D+I podemos cuidar a que avanzar. No decimos que sea algo fácil porque cambiar las normas sociales y los estereotipos no es cuestión de un día o de dos, pero sí ir avanzando hacia un modelo que permita que todo esto se normalice de otra manera. Quienes diseñan el futuro de la ciencia, el futuro de la innovación, el progreso de nuestro país, sean equipos diversos, donde haya representatividad también y que puedan traer los problemas y las realidades y las perspectivas de las mujeres, de las investigadoras y de la ciencia también con perspectiva de género como objeto de conocimiento. Sencillamente porque hay menos probabilidad que un investigador vaya a hablar de una problemática específica que puede afectar solamente a las mujeres que una investigadora. En SINC hemos hecho hace un par de años una serie de reportajes sobre problemas de estrés y de ansiedad, problemas relacionados con la salud mental y la carrera académica. Y eso me parece una cuestión clave. Hay índices muy altos de este tipo de problemas, de ansiedad, de estrés, de depresión entre los doctorandos. Y habría que preguntarse cómo se está organizando la carrera académica. No es solamente en España, este no es un problema exclusivo de nuestro país. Hay muchísimas encuestas dedicadas a investigarlo en otros países y hay, pues por ejemplo, creo que en Reino Unido y en Estados Unidos son bastante activos en este tipo de cuestiones y yo me alegro mucho de que se preste atención a estas cosas, ¿no? Porque bueno, pues la ciencia es un trabajo, es una profesión y hay que considerarla como tal. Bueno, en las universidades estamos muy trabajados. Yo soy profesora universitaria y se nos exige a nivel estatal que cumplamos con los criterios de excelencia y todos los indicadores máximos, pero tenemos muchísimo menos tiempo para hacerlo que nuestros compañeros que trabajan en organismos públicos de investigación. Por tanto, diré que en las universidades es donde se desarrolla la mayoría de la investigación científica del país, pero eso es porque somos muchísimos, no porque los grupos seamos muy eficientes, porque realmente tenemos una carencia de personal muy grande, faltan algunas de las figuras esenciales para mantener una investigación seria, como son los gestores de proyectos, ayudantes de investigación, una carrera de técnicos en investigación que no sea la de investigadores o la de profesores. Entonces te diría que desarrollamos nuestra actividad en unas condiciones bastante precarias. Por otro lado, tenemos acceso a algo que es importantísimo, que es el talento joven, para que se incorpore a nuestros proyectos. Eso es una suerte, pero claro, si no tienes los recursos suficientes ni el tiempo para dedicar a los doctorandos que se lo merecen, pues tampoco se puede avanzar mucho. Una pérdida de potencial
humano tan enorme, en los últimos, desde el año 2008, cuando es la gran crisis, que lo que nos hemos convertido pues ha sido en universidades con profesores muy envejecidos. Esto es terrible porque la juventud de los cerebros es imprescindible en la ciencia y en la universidad, ¿no? Quizá en otros trabajos no tantos, pero en la investigación o se tienen cerebros jóvenes o la cosa va mal, ¿no? Entonces hemos perdido mucho personal y con esto pues se ha puesto en un estado de debilidad enorme. La investigación, los avances de la investigación no suelen salir de las universidades, por desgracia, salen más de otros lugares donde hay más empuje, ¿no? Entonces yo creo que la universidad necesitaría, en general, todas las universidades, hablo de España, necesitarían dar una vuelta, un repaso a cómo están seleccionando, motivando a sus profesores y cómo están potenciando una investigación que sea compatible con esa docencia y con ese profesorado. Realmente tenemos formados a muy buenos doctores, gente muy preparada, tanto a nivel de grado, máster y doctorado. Tenemos gente excelentemente preparada, pero el problema es que hay mucha gente que se tiene que ir del país porque no encuentra aquí un futuro adecuado a sus condiciones y las condiciones laborales no son las que se merecen. Y de hecho en otros países nos espera y se nos acoge con los brazos abiertos. Y en España pues creo que todavía nos falta esa valoración de lo que tenemos en el país y poder retornar una vez que esas personas se han ido, porque normalmente en una carrera investigadora se hace ciertas estancias fuera, es lo normal, pero sí que necesitamos retornar a todas estas personas que tienen una formación académica, científica excelente y poder absorber a todas estas personas. Quizás es un tejido científico muy grande como para poder absorberlos a todos, pero sí es verdad que tendríamos que invertir mucho más en que todas estas personas que tienen una valía importante fuera de nuestro país pudieran tener un futuro en él. Hay como muchas contradicciones, ¿no? No es solo importante el llegar o el empezar, sino luego también mantener a esas personas que ya las has formado en esa carrera investigadora, que ya tienen unas habilidades en la investigación, unos conocimientos y unas líneas adquiridas, pues luego ayudar a estabilizarlas y luego hacerlo atractivo, porque claro, si haces eso, mucha gente no quiere ni siquiera entrar, ¿no? Pues para eso pues, se queda haciendo sustituciones, que ya le llegan a la hora, en que vaya haciendo puntos que le cuenten a la hora de hacer una oposición, ¿no? La forma de entrar a la carrera científica, es decir, hacer el doctorado, que es el primer paso, evidentemente, bueno, o el máster en algunos casos, es a través de las becas, o bien de formación de personal investigador, o bien de formación de personal universitario, de distintas becas de organismos privados, públicos, etcétera, etcétera, que tienen como única consideración el expediente académico del estudiante en general y de su currículum, con lo cual ya nuestras posibilidades de elegir a nuestros adeptos pues se han terminado y es mucho más justo y evidentemente pues se elige y entran los que han sido mejor evaluados durante toda su carrera académica, ¿no? Hay una alta competitividad, hay muchos egresados jóvenes que han seguido una vía muy interesante de acudir a aprovechar, ir al extranjero, formarse de una forma pues muy buena, realmente excelente en muchos casos, y entonces si retornan al país, si retornan a España, ellos también pues desean poder seguir la vía universitaria y poder acceder a plazas dignas de profesorado, ¿no? El sistema de evaluación entonces requiere pues unas métricas, o sea, realmente muchas veces cuando hay tanta competencia los paneles evaluadores necesitan encontrar un criterio objetivo que muchas veces es pues número de artículos, muchas veces es meses de estancia, también se tiene muy en cuenta en estancias más superiores pues el número de proyectos en el que se ha sido investigador principal. Claro, este sistema de evaluación
Es duro, habrá personas que consideren que no se les ha evaluado justamente, pero realmente todo viene de lo mismo que te he comentado en la primera pregunta, en la falta de posibilidades de encontrar estos puestos. Si hubiera más contratos Ramón y Cajal, si hubiera más plazas, si hubiera más proyectos de investigación que pudieran contratar doctores, la presión sería menor y entonces los currículums serían evaluados de otra manera. Los sistemas de evaluación a mí me parecen los correctos. Sí que hay un debate ahora mismo en la academia, porque pues algunos investigadores dicen que son como muy estrictos, mientras que otros dicen que son como muy benevolentes, ¿no? El sistema de evaluación a mí no me parece realmente objetivo. ¿Por qué? Porque en el sistema de evaluación muchas veces se tiene en cuenta ciertos méritos que tú has podido generar por las oportunidades y las posibilidades que te ha dado el momento. Si a lo mejor tu proceso iba vinculado a un proyecto en ese momento o a un grupo de investigación X, posiblemente tú has generado más méritos que una persona que no iba vinculada a un proyecto o a un grupo de investigación. Entonces, el sistema de evaluación yo creo que no se debería fijar solamente en los méritos, aunque evidentemente es indiscutible que es necesario, sino también hacia la competencia y la capacidad que tú tienes para investigar. Es verdad que en las universidades deberían entrar las personas con mayor talento, pero claro, mayor talento no significa tener más publicaciones científicas para optar a una plaza. Tienes que tener publicaciones, tienes que cumplir con ponencias y demás. Se ve muy bien que perteneces a un grupo de investigación al momento que tú quieres presentar tu acreditación, ¿no? Y entonces si tú no hiciste todo eso, vas un poco con retraso, vas atrasado en todo este proceso. Bueno, los sistemas de evaluación los veo un poco limitados. Vemos año a año como en nuestro caso ANECA valora la presencia de artículos en JCR, en SJR, en el caso de las ciencias sociales y humanas, y sin embargo claramente pues pone que no se valorarán los libros en manuales, aquí lo tengo, manuales, obras de divulgación, enciclopedias, actas de congreso. Lo veo que en esa parte está un poco limitada, de hecho en detrimento del libro y de la concepción clásica del libro, así como también ha hecho algunos esfuerzos como valorar la presencia de la mujer en las investigaciones, tiene en cuenta también el hecho de, exige también tener ORCID, presencia, como digo, en la red, o sea, por un lado avanzando y por el otro la veo todavía un poco que debe mejorar. Ciertamente la calidad en teoría se está premiando, pero hay un momento en el que la cantidad puede suplir a esa calidad, entonces no hay los ritmos de investigación no se ajustan a las publicaciones, digamos, que deben salir de ahí. Una publicación de calidad no puede realizarse en un mes. Si quieres conseguir una plaza, un ayudante a doctor, ¿no? Los primeros estadios de la carrera dentro de la universidad, necesitas publicar, necesitas tener proyectos, necesitas tener mucho, que el tiempo que tienes realmente no da o no daría para todo eso que tienes que hacer. Y todo es por este sistema de evaluación, ¿no? Los sistemas que hay de evaluación son excesivamente bibliométricos, se premia en exceso determinados aspectos, como el publicar mucho y en revistas de gran prestigio, cuando no está al alcance de todo el mundo porque no se tienen los recursos para hacerlo, y se olvidan demasiados matices, demasiados aspectos en la evaluación que serían muy importantes: hacer divulgación científica, comprometerte con tu entorno, realizar actividades de grupo con los jóvenes investigadores y otras muchas cosas. Es decir, que ahí las mujeres investigadoras son las que están tirando para que esto cambie, y las que estamos trabajando muy en serio para intentar que cambien estos criterios, pero cuando se habla con los chicos, con los jóvenes investigadores, muchísimos de ellos piensan exactamente lo mismo. Entonces, la respuesta es no se hace una buena evaluación del quehacer científico.
pues que para nosotros son muy estrictos, pero bueno, es que al final es la academia y si quieres buscar la excelencia y si quieres buscar lo mejor, pues es que tiene que ser así, ¿no? Muchas veces nosotros no quedamos conformes con los resultados, pero bueno, es parte de esta carrera, ¿no? Que es igual de apasionante e impredecible al mismo tiempo. Entonces creo que es coherente que el peso investigador premie por encima de cualquier otra cosa. En ANECA no sé si es un 60 o un 65%, dependiendo de la acreditación. Y creo que es muy interesante porque también da validez investigadora a los investigadores, a los docentes. Y de repente otro mérito que estaba antes ya no vale y otro mérito sí vale. Por ponerte un ejemplo, en el 2017 valían las revistas de Arts and Humanities Citation Index y tú decías, bueno, yo quiero ser catedrático de aquí a 10 años y empezabas a escribir en revistas Arts and Humanities Citation Index. Pues en 2017 eliminaron el Arts and Humanities Citation Index en el ámbito de comunicación. Tú dices, ya va. ¿Y ahora cómo hago? Porque no puedo retroceder el tiempo para tomar decisiones en función de lo que tú estás publicando cada 2 años. Entonces, hay un problema que es la inestabilidad normativa en la NECA, que es que cada 2 años hay algo nuevo, ¿no? Y esto no deja claro al profesorado de lo que tiene que hacer, o sea, de cuáles son los pasos que tiene que seguir para poder crecer profesionalmente. A la hora de evaluar, cada día los criterios los van cambiando y cada vez se hacen más exigentes. A mí me gustaría ver... me gustaría que se evaluase a los evaluadores y evaluadoras con los criterios que están aplicando ellos. Es decir, ya no cuando ellos o ellas optaron a sus plazas equivalentes. Es decir, me gustaría que a mí o a fulanita, catedrática de universidad, la evaluasen hoy en día, incluso a muchas y a muchos, como catedrático o catedrática de universidad, con los criterios que están aplicando para evaluar a una plaza de contratada doctora. Y estoy segura, pero segura, que muchos y muchas se caerían del puesto. El sistema de publicación científica se encuentra en el punto de mira permanente de científicos e investigadores. Afecta directamente a la carrera personal y supone un esfuerzo en ocasiones inabarcable. ¿Publicar o morir? ¿Esto es lo que queremos para nuestra ciencia? Las barreras no son solo laborales, sino también económicas. Un nuevo sistema en abierto se abre camino. Pero la cuestión es si el sector está preparado para ello, y si no lo está, ¿cuánto tiempo tardará en incorporar los cambios necesarios? El sistema de publicación se podría mejorar en el sentido de que no se encontró una solución, por ejemplo, para la publicación en abierto. O sea, sí existe la publicación en abierto, pero lo que han hecho todas las editoriales es adaptarse y buscar una manera para convertirlo en un negocio. Me parece que sí, que nos dejamos totalmente en manos de las empresas privadas, porque no dejan de ser empresas con ánimo de lucro todas las grandes editoriales que publican, editoriales de prestigio, ¿no? Entonces, y está muy bien lo del Open Access, pero realmente es que no hay forma. O sea, yo lo que conozco y lo que se está haciendo es que publicar en Open Access significa pagar por publicar. Hay un poco de controversia, porque están los de libre acceso, por ejemplo, en el que realmente los investigadores y los centros de investigación son los que, digamos, tienen que aportar la financiación para esas publicaciones, y realmente el retorno que nosotros tenemos es mínimo. Quiero decir que realmente eso es el propio investigador el que tiene que aportar la financiación para poder publicar. Pues nos estamos basando en unos sistemas que están montados por grandes corporaciones, que establecen un sistema de clasificación y un sistema de entrada, y que realmente lo que está haciendo es darle un peso al continente más que al contenido. Cuando es una investigación maravillosa, claro, suele ser fácil, porque revistas de impacto lo van a coger, pero ¿cuántas de esas investigaciones maravillosas existen? No son muchas. Y todos los demás trabajos, para conseguir publicarlos en una revista de alto impacto, pues a veces tienen que pasar
diría que años, porque tienen que recorrer varias revistas hasta que por fin lo leen, se las aceptan y a veces ni siquiera llegan a ello. Ahora hay muchas revistas que cobran al que quiere publicar. Entonces ahí se genera, por otra parte, un conflicto de intereses. Si yo tengo dinero, me publicas mi artículo y si no lo tengo, no me lo publicas. Pero a lo mejor era mejor el mío, el del que no tengo dinero, que el del que tiene. Yo creo que sí, que es el momento ya de dar un paso y hablar menos de la cantidad de publicaciones, que ahora se habla mucho de la cantidad de publicaciones, para pasar a la calidad de publicaciones, ¿no? Y para ver que más que la cantidad, que ya sabemos hacerlas como churros a veces, ¿no? Pues intentar ver qué calidad. ¿Cómo se puede ver la calidad de una publicación? Pues hasta ahora lo estábamos viendo por el tipo de revista. El índice de impacto de la revista te indicaba si esa publicación es buena o es mala. Pero yo creo que no es suficiente, que ya podemos llegar a un paso un poco más cualitativo, y es que las comisiones de evaluación, que ya no hay tanto amiguismo y ya se nos ha olvidado un poco el caciquismo y la gente joven ya no tiene esos terribles parámetros, tendría que ser capaz de poder decidir cuáles eran las publicaciones que tienen realmente consistencia y que añaden aportaciones de conocimientos valiosas. No todo lo que se publica es bueno, ni mucho menos. No por publicar en el International Journal of Tal, ese artículo tiene una alta calidad. Y al revés, no por haber sido rechazado en ese International Journal of, aquel artículo no merece la pena. En mi ámbito de conocimiento en particular, la geografía física, muchos estudios geográficos tienen un ámbito de estudio, un área de estudio muy concreta, que puede ser regional, comarcal incluso. Son estudios a veces muy valiosos para la gestión del territorio, para la planificación territorial y urbana, y son de interés para aquella comunidad, y son herramientas luego muy útiles, y son estudios aplicados que en cambio encuentran poco eco, poco apoyo en un medio de publicación internacional. Creo que tiene parte de negocio, que es lo que realmente en un futuro se debería de llegar a superar esta parte. ¿Por qué? Porque el que tú tengas que pagar tengas que pagar por publicar, creo que no es el método más adecuado. Los sistemas de publicación son bastante mejorables. Las revistas convencionales, clásicas de mayor prestigio, en muchísimas ocasiones son un club en el que puedes tener acceso o no, o te puede estar vedado dependiendo de dónde estés tu laboratorio y también de tu nombre. El sistema de evaluación por pares a ciegas me parece nefasto. Si tú haces una crítica del trabajo de un colega, esa crítica tiene que conocerse y se tiene que conocer tu nombre también, porque si no puedes decir cualquier cosa y tirar por tierra el trabajo de cualquiera, ¿no? De modo que la evaluación clásica por pares a ciegas es algo que tiene que desaparecer, y de hecho muchas revistas de Open Access están empezando a desterrar esto y haciendo una evaluación pues mucho más abierta, más interactiva y yo te diría que más justa, ¿no? Creo que a veces los procesos de publicación pueden llegar a ser realmente complejos, porque entran en juego las filosofías o las políticas internas de las editoriales o de las propias revistas, que hacen que quizás cuando tú envías un manuscrito no sepas muy bien cómo va a ser evaluado, cuánto va a ser el proceso de evaluación, por lo cual siempre estás como en ese proceso de incertidumbre, de incógnita. En España se aplaude muchísimo que desde las instituciones públicas, que las revistas sean open access, pero en este país ni la FECIT, ni las comunidades autónomas, ni las universidades apoyan económicamente a la revista, y menos a las revistas indexadas. Ya, esto es una realidad, es decir, tú tienes una revista, que la revista es Emerging, o es Scopus, o es JCR, y da igual, porque ni la FECIT te da dinero, a lo mejor te da una plataforma para que subas la revista, pero no te dan dinero, y al final, ¿qué es lo que cuesta? El DOI, el antiplagio, el sistema de antiplagio, la persona técnica que suba las cosas,
el que lleva las redes sociales, alguien que te ayude en el proceso de edición, o sea, todo eso cuesta dinero, o sea, son recursos económicos. Aquí en España se aplaude muchísimo que las revistas sean open access, que sean gratis para los autores, que sean gratis para los lectores, pero nadie pone dinero para eso. Entonces, las pocas revistas que existen, o bien cobran, ¿okay? Que me parece súper loable que cobren, porque para mí los editores de revistas científicas en España, todos son héroes. Sea que cobren o sea que no cobren. Los que no cobren son más héroes todavía. Pero, ¿por qué? Porque no es fácil mantener una revista científica. Si no tengo fondos, ¿cómo voy a acceder a publicar en esas revistas? Es muy complejo. Y sobre todo es el tiempo de publicación. Si yo quiero acceder a publicar en revistas de primer nivel, Q1, Q2, claro, se demora mucho en el tiempo. Mientras que estas revistas tienen un proceso de revisión súper rápido. En cuestión de meses ya has publicado un artículo si pasa el filtro de los revisores, mientras que en otras revistas, como está pasando actualmente en un artículo que tengo, llevamos ya un año para publicación, entonces me van contestando cada 6 meses, entonces claro, eso demora muchísimo, y como la universidad ahora actualmente solo premia la cantidad, pues te hace buscar fondos, y hay hasta personas que buscan otras estrategias, como aliarse entre varias personas y pagar el artículo de su propio bolsillo. Por un lado, hay la presión por las acreditaciones, y entonces puede publicar sin sentido, ¿no? Pero por otro lado, también lo que sea el Open Access y estas nuevas métricas como el Almetrics, ¿no? Lo que hacen es que el conocimiento se ponga a la disposición de la ciudadanía, de la comunidad científica, lo antes posible, ¿no? Sí hay obsesión por publicar, pero yo pienso que es necesario también un cambio de chip, de que hay que publicar más, pero en equipo, con tus colegas, con tus estudiantes, ¿no? Y no mirar tanto pues, lo que cuenta, ¿no? Hay que reconocer que el sistema de publicación actual funciona bastante bien para por lo menos reconocer la calidad, igual que hablábamos antes de la evaluación. Yo creo que funciona bien para reconocer la calidad de los autores que realmente publican, aunque es verdad también que siempre publican más los autores que están en el avant-garde, que dirían ciertos investigadores, ¿no? que publican cosas novedosas, innovadoras. Tengo un comentario positivo para eso, ¿no? Porque he tenido la suerte, si se puede llamar así, de que no me han rechazado muchos artículos. Pero también, como te digo, es parte de esta carrera académica. El último que nos rechazaron pues nos dolió mucho porque lo habíamos hecho muy bien. Los 3 autores estábamos de acuerdo en que había sido nuestro mejor artículo y al final habíamos apuntado muy alto a una revista muy buena, muy reconocida, y pues nos llevamos un poco el palo, ¿no? Hay que buscar una manera para que en las evaluaciones no tenga tanto peso ciertas cosas y que todo el sistema de editoriales no se sustente en que tú tengas dinero para poder publicar. Yo creo que la universidad y los centros de investigación tenían que apoyar mucho más a la hora de decidir, de tomar esas decisiones de publicación, apoyar más a los grupos de investigación que necesitan cierto aporte económico, sobre todo para poder publicar en revistas de alto índice de impacto o a las que puedan aspirar. Para incrementar el conocimiento científico por parte de la sociedad, es necesario y decisivo realizar un esfuerzo de divulgación científica. El apoyo de la sociedad es fundamental para aumentar los recursos que se destinan a la ciencia, y en ello influye la cultura científica de la sociedad y la opinión pública. La profesión del comunicador de ciencia ha sufrido muchas vicisitudes a lo largo de la historia, y en la era actual el emisor y el receptor se mezclan en una nueva figura gracias a los medios generados por el usuario. ¿Cómo podemos estar seguros de mantener la calidad de los contenidos científicos y la confianza del gran público? ¿Es necesario fomentar el conocimiento y la práctica comunicativa por parte de los científicos? ¿Los comunicadores de la ciencia tienen un papel más importante en este ecosistema mediático? Bueno, comunicar la ciencia para mí me parece indiscutible y súper necesario, porque la ciencia, si se queda guardada en un cajón, no es ciencia, porque nadie lo va a conocer. Entonces la ciencia tiene que salir de las paredes
y tiene que comunicarse a otras personas, ojo, no solamente a otros profesionales o otros investigadores, también a la ciudadanía en general. Cualquier persona que tenga capacidad de entendimiento creo que tiene derecho a saber qué es lo que se está investigando en su país, ¿no? Yo creo que realmente muchas veces es tan importante el qué como el cómo. El poder explicar cómo funciona la ciencia, cómo son los procesos, cómo son los intereses que hay, qué significa publicar, qué significa un preprint, qué significa un comunicado de prensa de una empresa que puede tener o no puede tener intereses, cuáles son los tiempos de la ciencia, cuáles son los mecanismos que están detrás, cómo es la financiación, cómo son los posibles conflictos de intereses. Esas yo creo que son las cosas de fondo que deberíamos hacer llegar al público. La comunicación científica no es solo contar la ciencia, o sea, cualquiera que cuente ciencia no está haciendo buena comunicación científica. Me parece muy importante recalcar eso, porque ahora todos estamos hablando de ciencia. Periodistas, comunicadores, cualquier persona, científicos, y se nos va la vida por escuchar hablar a un epidemiólogo cuando hace 4 días no sabíamos qué demonios era esa gente ni qué hacía. Y nos encanta escucharlos, pero porque en realidad lo que esperamos es que nos den una esperanza que no termina de llegar, eso es, una solución. Creo que en las últimas décadas se ha hecho un esfuerzo importante desde instituciones públicas, también desde empresas privadas, desde muchos tipos de organizaciones por mejorar la comunicación de la ciencia. Se ha entendido que es un paso importante en la traslación del conocimiento científico a la sociedad y que es un paso indispensable, que no podemos estar con las redacciones vacías de periodistas de ciencia. La ciencia tiene que contarla pues aquel o aquella profesional que sabe hablar de ella y que conoce bien sus intríngulis. Creo que los periodistas que informamos sobre ciencia debemos especializarnos en la información sobre ciencia. E insisto en que no consiste en hacer un máster específicamente, te puedes especializar haciendo. Es decir, empiezas a trabajar en temas de ciencia y aprendes a trabajar en temas de ciencia. No estoy hablando de una especialización académica en absoluto. No tiene por qué ser así. De hecho, bueno, pues en la redacción de SINC, muchas de las personas que trabajamos hemos hecho un máster en periodismo de ciencia y otras no. Y no se nota esa diferencia, porque una vez que tú trabajas en un tema, te especializas sobre él, ¿no? Hay una cosa importante que es pensar que el periodismo de ciencia, de nombre, de primero es periodismo y de ciencia es el apellido. Y las dos cosas son importantes. Y después, desde el punto de vista de los científicos y las científicas, creo que la pandemia estamos viendo un efecto muy curioso y muy importante, que es que se están convirtiendo en fuentes muy expuestas al público, fuentes muy especializadas en sus temas y que casi por primera vez están muy expuestas todo el tiempo y que están saliendo muchísimo en televisión, que antes no sucedía. Era muy difícil encontrar un científico en televisión fuera de la programación, del horario de programación cultural, ¿no? Y ciertas cadenas. Ahora están en las mesas de debate de programas donde se polemiza abiertamente, donde se discute con furia, etc. Y ahí yo creo que sí que conviene que los científicos y las científicas se hagan un cursillo acelerado de relación con los medios. No es un invento nuevo, existen. Tiene que haber una función, una responsabilidad tanto de los profesores, que son los investigadores, que son los que generan ese conocimiento y por tanto la sociedad tiene que saber cuáles son las novedades, porque se están dando situaciones en las que se producen innovaciones disruptivas, es decir, que rompen con lo anterior y te encuentras con ello y tienes que vivir con ello. Entonces es muy importante que desde la fuente de la que se genera conocimiento haya un compromiso de explicar qué es lo que se está haciendo y que la sociedad tenga la oportunidad de participar. Las científicas y los científicos, las investigadoras y los investigadores y las tecnólogas y los tecnólogos deben ser profesionales de su área. A nadie se le ocurriría ir a que le operara de apendicitis un celador o una técnica de laboratorio. Sin embargo, con la comunicación de la ciencia ocurre exactamente eso.
una buena parte, pero una parte muy alta de los puestos de comunicación en los centros de investigación españoles están ocupados por personas que no son comunicadores de ciencia. No quiero decir que no sean periodistas, porque yo creo que no es imprescindible ser periodista para ser comunicador de ciencia. Puedes venir del periodismo, que yo creo que es lo ideal, pero puedes venir también del mundo de la ciencia. Pero tienes que formarte, tienes que conocer las herramientas imprescindibles para hacer comunicación, igual que cuando eres cirujano tienes que saber cómo funciona un bisturí. En algún momento, y esto también vuelvo a paradigmas quizás anteriores más del siglo pasado que de ahora, el ciclo del proceso de la comunicación científica se cerraba cuando se exponía en una universidad algo o se publicaba en una revista. Ya, con esto ya hemos cumplido. Ahora hay que ir un poco más allá. No solo las revistas, no solo cuando tú publicas en una revista, sino que la revista hace la difusión que debe hacer por sus canales, pero tú también puedes llevarlo a las diferentes redes, sean sociales, sean académicas, sea Twitter, sea Facebook, que puede llegar al que le pueda interesar, ¿no? Y creo que, por eso te decía, el proceso de la comunicación científica va un paso más allá, que debe ser que estén conectados con el social media, con redes sociales, que es lo que hará llegar a la gente. Las redes sociales han contribuido a que haya el otro perfil del que hablamos, de divulgación o de comunicación de la ciencia en general, a que haya, ¿cómo decirlo?, a crear nuevos campos de comunicación y a permitir que los científicos y las científicas se lancen a contar cosas. Cuando nosotros empezamos a hacer periodismo hace 30 años, ya vamos así, a veces no te cogían el teléfono las personas de ciencia, ¿no? Y ahora no solo cogen el teléfono, sino que llaman ellos a las redacciones y además quieren ser ellos mismos los que comunican o buscar otras formas de comunicar. Es decir, saben que su labor científica tiene que ser comunicada. La base precisamente de la comunicación es que el esfuerzo lo tiene que hacer el emisor. El esfuerzo lo tengo que hacer yo para que tú me entiendas. Si yo no hago el esfuerzo y yo me pongo a hablarte de la caracterización antigénica molecular de las proteínas de superficie del astrovirus humano serotipo 2, pues a lo mejor si utilizo ese lenguaje y dices, bueno, pues no me interesa lo que me está ahí contando este tío. A lo mejor si te lo intento explicar de otra manera y te hablo de proteínas de superficie y te hablo de la unión antígeno-anticuerpo, te explico lo que es un antígeno, lo que es un anticuerpo, lo que son los epitopos antigénicos, porque se puede explicar. Tú usas un lenguaje complicado que hablen los expertos y ya te enteras, la gente se entera de lo justo y necesario, ¿no? Entonces la divulgación científica rompe esa barrera y acerca lo que es todo lo que se financia con dinero público muchas veces, porque proyectos europeos, proyectos nacionales, es dinero público y ese dinero público debería de revertir en la ciudadanía. Lo hace con los resultados de investigación, pero también debe de hacerlo transmitiendo estos conocimientos y estos descubrimientos o estas innovaciones a la propia sociedad. La comunicación científica en España yo creo que está ahora mismo escalando y yo creo que eso es importante destacarlo y también creo que es interesante a la hora de que, lo que decía al principio, poner en valor y poner en valor a la sociedad, ¿no? Cómo la ciencia puede aportar algo a la sociedad. Ahora mismo también, debido a esta pandemia que estamos sufriendo, la gente cada vez tiene más información científica y muchos de ellos saben dónde conseguir esta información veraz. Entonces yo creo que ahora es una buena oportunidad para tanto los científicos como los medios de comunicación, como las unidades de comunicación científica de las universidades, ponerse un poco las pilas y digamos, divulgar de una forma más directa a la sociedad lo que se está haciendo en ciencia, no solo en la academia, sino en los institutos de investigación y también a la sociedad en general. Conozco casos concretos de buenos dermatólogos y dermatólogas que han ido dejando ese camino de la ciencia y se han dedicado a estas otras formas de divulgar e incluso otras ramas de conocimiento, claro, porque en Instagram, por decir un ejemplo, no puedes hablar del linfocito y si has conseguido un neurotransmisor, porque eso la gente no lo lee, no le interesa. Vas a hablar de la estética, de las manchas de la piel, de la nutrición, del deporte, está bien, pero eso no es la ciencia que estamos buscando. Por eso necesitamos algo, no estoy muy segura de qué, un estímulo, una entrada. Los audiovisuales son muy interesantes, eso sí, o sea, de hacer vídeos de divulgación, pero necesitamos algo más, no sé el qué exactamente, pero tenemos que fomentar el esfuerzo, esta especie de sacerdocio
que es la ciencia, porque en realidad a veces es una dedicación la que pide intensísima, frente a la parte más cómoda, un poco pseudocientífica de los influencers. Yo, por ejemplo, pienso que en cuanto al periodismo científico, que es a lo que yo me dedico, creo que se ha terminado de ganar ante la opinión pública, me refiero, el carácter esencial. Ha sido una oportunidad para que la gente, para que la sociedad viera que el buen periodismo científico le podía ayudar a entender lo que estaba pasando y le podía ayudar a tomar mejores decisiones en su propia vida. Las personas han buscado mucha información, ¿no? La ciudadanía está interesada en la ciencia, le interesa la ciencia. Y, mira, un estudio que se ha publicado sobre infodemia, ¿no? A raíz de la pandemia, yo dirijo una revista, ¿no? Y publicamos un artículo que era muy interesante, donde se veía que en Twitter, ¿no? Circulan, era sobre el coronavirus, han circulado más bulos, ¿no? O más noticias falsas sobre el coronavirus, pero ha habido más retweets de o noticias verdaderas o noticias que desmentían las falsas, ¿no? Como fact-checking, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que qué dato nos da, ¿no? Pues que aunque haya muchas bulos o muchas noticias falsas, la ciudadanía busca las verdades, busca lo que dicen los científicos, ¿no? Antes de la COVID ya se apreciaba un movimiento creciente en el mundo de la comunicación científica de cada vez más investigadores que quieren comunicar, ¿no? Y hacer llegar a la ciencia al público, tanto de sus propias investigaciones como de las investigaciones de otros, ¿no? Comunicadores científicos que son en sí mismos investigadores o científicos, pero que quieren hacer llegar la ciencia a la gente. Con la COVID, pues lógicamente, esto a la fuerza horta, ¿no? se ha visto aumentado. Pues ¿por qué? Porque hemos visto que hay una necesidad de saber, aunque a pesar de que no sabemos mucho, y de contrarrestar la desinformación, porque hay mucha desinformación, muchas noticias falsas, bulos, medias verdades que se están difundiendo en relación con la COVID, que necesitan de una refutación basada en la ciencia y en la evidencia, ¿no? Quizá con un sesgo muy fuerte hacia un lado de la ciencia, aquella que tiene que ver con las ciencias biológicas, con las ciencias de la salud, y no ha habido el mismo empuje en invitar a investigadores sociales, y al fin y al cabo la prevención tiene mucho que ver con el comportamiento de la gente y tiene que ver con la comunicación, cómo se difunden los conocimientos sobre lo que es el virus y cómo se persuade a las personas para que entiendan que tienen que actuar de una manera u otra. Pues bueno, se ha visto mucho científica en los medios de comunicación. Creo que es una oportunidad excelente para seguir avanzando, que eso no se debería parar, pero insisto, que se dé cancha a todo tipo de disciplinas, porque esta pandemia no solo la para la vacuna, la para los comportamientos de prevención de la gente y las buenas estrategias de comunicación para convencer a la gente que hay que llevar mascarilla o no, o que mi riesgo es X o Z. Es un problema de comunicación y es un problema de ingeniería conductual, podríamos llamarlo. El craso error de editores y editoras durante muchos años, y es que la ciencia no le interesa a nadie, la ciencia nadie la lee, la ciencia es intrascendente, esto es para frikis, esto es de tecnología, esto si no hay un producto, si no hay un evento, si no hay una noticia con sangre, no entra. Pues mire usted, resulta que no. Las newsletters de ciencia lo petan. Esto pasaba antes de la pandemia, es importante. Ahora simplemente ha sido una explosión tremenda. Oye, coyuntura histórica y biológica y evolutiva. Pero ha estado muy interesante. Lo que creo que sí ha sucedido es que en este cóctel histórico ahora mismo tenemos unas herramientas que facilitaban ese llegar contenidos que se censuraban, en un sentido positivo del término, pero se censuraban por los editores de los medios, porque la ocasión la ha pintado en calva, porque ha habido una pandemia, y eso dudo que no deje huella. Yo llevo 14 años en esto de la comunicación científica
y he visto un cambio brutal en los medios de comunicación, en los propios científicos a la hora de comunicarse con los periodistas, en las instituciones, en la necesidad de entender que tienen que comunicar. Y entonces ya estábamos en una ola, digamos, buena, favorable a la comunicación de la ciencia. Creo que 2020 ha sido un impulso a favor, ¿no? Que al final quien tiene que tomar decisiones en ese sentido, y hablo a todos los niveles, medios de comunicación, qué apuestas informativas hacen, instituciones científicas y los propios investigadores, pues esto desde luego les da un impulso, les hace ver realmente la importancia que tiene. Creo que para acercarle la ciencia a la ciudadanía tienes que ir a donde está la ciudadanía. ¿La ciudadanía dónde está? Está en su casa, está viendo la tele, está escuchando la radio, está viendo un periódico. Claro, los que nos dedicamos a la universidad sabemos dónde buscar, pero a lo mejor una persona que se dedica a algo completamente alejado de la ciencia no sabe dónde ir a buscarlo. Por lo tanto, si queremos que la gente sepa qué hacemos, se lo tenemos que contar. Para establecer un diálogo real y productivo entre ciencia y público es necesaria su participación. Hay que involucrar a la sociedad para que conozca dónde se están invirtiendo los recursos destinados a la investigación científica en el país. ¿Cuáles son las estrategias que se siguen? El público y la comunicación de la ciencia están necesariamente vinculados, pero ¿cómo lograr una mayor participación del público en la ciencia? ¿Cómo conseguir que demanden más contenidos de ciencia? La ciencia en España no se ha comunicado bien, es verdad. Es decir, que ha habido más charlatanería, ¿no?, que una comunicación seria, y el público, pues como los estudiantes, como todo, se les educa. Entonces, si se les ha educado que lo único que ven de la ciencia es charlatanería en los twitters, pues es lo que creen, evidentemente. Entonces, lo que es imprescindible, sobre todo para que tenga la opinión pública criterios científicos, es saber cómo se hace la comunicación científica de una forma que no es la típica de la ciencia, ¿no?, que nosotros siempre dudamos hasta de lo más que decimos, sino que tenga el lenguaje evidentemente asequible para la mayor parte de la población, pero siempre desde ideas serias e ideas muy contrastadas, ¿no? Yo creo que tenemos ahí un problema como sociedad en general. Creo que hay mucha gente que no sabe buscar referentes, que no sabe buscar fuentes fiables, o que no sabe discernir entre una información que le puede llegar en un grupo de Facebook y una información de un medio de comunicación serio o una opinión de un experto que realmente lo sea, ¿no? La ciudadanía ha entendido que la voz de la ciencia es importante para analizar los problemas que nos afectan. Y la propia ciudadanía también ha entendido que hay que hacer presión política sobre quienes toman las decisiones, que son los políticos, para que se escuche y se hagan políticas públicas basadas en esa o informadas en esa evidencia científica. A mí ese dato me parece muy relevante. Pienso que de cara al futuro tenemos que conseguir que la sociedad tenga un pensamiento crítico, ¿no? Que lo primero que haga es preguntarse ¿quién me cuenta esto? Es la manera que tendrá de diferenciar pues un pantallazo de una información hecha por un profesional y contrastada, ¿no? Y hay veces que la gente no lo sabe diferenciar bien o no diferencia la opinión del dato, por ejemplo. ¿Dónde está entonces dónde está la selección? En la propia responsabilidad individual. Y eso es la educación que tenemos que darles. O sea, que hay un paso previo que todavía no hemos conseguido. Es que una persona, un individuo, sepa que cuando se habla de su salud, tiene la responsabilidad
personal de cuidarse y de informarse adecuadamente. Que hace 100 años o 50 incluso no había esa posibilidad, es cierto. Mi madre tendría que guiarse por lo que decía su madre, lo que le decía el médico o una vecina, pero ahora tenemos a un clic de móvil o una entrada de ordenador la posibilidad de encontrar muchas informaciones básicas y buenas. Creo que la comunicación se tiene que adaptar a cómo la sociedad ahora mismo está buscando la información. Es decir, si nosotros queremos comunicar información científica y que llegue a todo el mundo, tenemos que saber dónde está la gente buscando esa información y intentar adaptar nuestro mensaje a ese tipo de plataforma. Léase TikTok, Twitter, Facebook, me da igual, pero habría que hacer un estudio en el cual se pudiese obtener información de dónde está obteniendo la sociedad en general esa información y por qué hay tanta desinformación alrededor, porque realmente a lo que llegan principalmente esa desinformación. En YouTube hay un montón de vídeos que la gente sigue a pie juntillas y no tienen ningún tipo de veracidad esos vídeos, y la gente aún así sigue leyéndolos y sigue viéndolos y sigue creyéndolos. Entonces, sabiendo dónde la gente busca esa información y cómo llega a ella, tenemos que intentar que nuestros sistemas de comunicación, que sí que están basados en la evidencia, lleguen a donde tienen que llegar y la gente sea lo que encuentre cuando va buscando esa información. Uno no puede ser un ciudadano de pleno derecho si no tiene una opinión informada acerca de las decisiones que tiene que tomar. Y esa opinión informada cada vez más depende de la ciencia. ¿Cómo vas a valorar de qué marca farmacéutica te quieres poner la segunda dosis de la vacuna de la COVID si no entiendes la diferencia que hay entre ellas? ¿Cómo vas a valorar si quieres o no que haya políticas en cambio climático si no sabes cómo está de amenazada la biodiversidad o qué va a suponer el que aumente unos pocos grados la temperatura media de la Tierra? Entonces, las decisiones que los ciudadanos tienen que tomar cada vez más requieren un conocimiento básico de los temas que se están debatiendo. El estudio que yo hice sobre solidaridad en Europa, también vimos cómo las personas, cuando les das información científica, cambian a veces de opinión y que quieren saber, ¿no? Entonces, ahí también hay un cambio, ¿no? de buscar la ciencia, ¿no? Lo que está diciendo la comunidad científica. ¿Es la comunicación de la ciencia algo para todo el mundo y que obligatoriamente tiene que llegarle a todo el mundo? Es decir, ¿tengo que conseguir convencer a todo el mundo de que la ciencia es lo máximo en el mundo mundial? Pues igual no. Cuando empezamos, las personas que nos dedicamos a la comunicación científica, yo cuando empecé, cuando era joven y demás, dices, pues venga, voy a hacer algo divertido y que le interese a todo el mundo y demás. Ya está hecho para empezar y no se ha conseguido. No conseguimos llegar a todo el mundo. Es algo que también los comunicadores de ciencia tenemos que asumir. Tenemos que contar lo que está pasando, tenemos que contarlo para todo el mundo, pero tenemos que asumir que a no todo el mundo le va a interesar y que a no todo el mundo le va a gustar. No podemos obligar, porque además es que no sirve y no funciona. Tenemos públicos cautivos, como son los niños y niñas, a los que se les mete la ciencia y demás, cosa que a mí me parece muy importante, educar a niños y niñas y enseñarles ciencia y acercársela y hacerla parecer divertida. Tampoco es cuestión de seguir dando con la regla en las puntas de los dedos, para nada, pero no es obligatorio que le agrade a todo el mundo. Hay mucha gente a la que le interesaría la ciencia si se le explicara de otra manera. Entonces, esa gente es un público objetivo y hay que utilizar una estrategia. Y luego está, por otro lado, como mencionábamos, niños y jóvenes, niños y niñas, obviamente, y jóvenes, ¿no? Que hay que utilizar una estrategia diferente, no puedes utilizar la misma que con los adultos. Es más, lo que tiene hacer comunicación o divulgación de la ciencia al público infantil es que es muy agradecido, porque todos sabemos que los peques y las peques son absolutas esponjas
y que se interesan por prácticamente todo y que tienen esa curiosidad científica, ¿no? Que tienen absolutamente todos los niños y las niñas, hasta que el sistema educativo lo cercena, ¿no? Porque nuestro sistema educativo está orientado a memorizar, a que el aprendizaje sea arduo, a que digamos que no haya tampoco un demasiado esfuerzo. Todo lo estamos viendo, es decir, no es necesario prácticamente ni aprobar para pasar de curso. Entonces, un sistema educativo que cercena absolutamente esta curiosidad científica, porque muchas veces no sabe responder a las preguntas. Lógicamente, los jóvenes son especialmente aquella parte más sensible y aquella a la que nos cuesta a veces dirigir un poco más o modernizar también los canales sobre cómo llegamos a estos colectivos, que yo creo que directamente son los que más entienden al final cuando les llegamos con estos contenidos, son los que mejor lo absorben, ¿no? Entonces, si bien creo que tenemos que mejorar y que tenemos todavía trabajo, estamos haciendo también buenas actividades y buenos trabajos, muchas actividades muy novedosas para jóvenes y especialmente aquellas que están destinadas también a colectivos vulnerables, aquellas que están dedicadas también a las mujeres, a reforzar todas estas competencias STEM. Yo creo que se están haciendo bastante buenas actividades en este sentido, pero tenemos que seguir reforzándolo y tenemos que seguir pensándolo. Yo he notado un cambio muy drástico en este último año con niños y niñas, con jóvenes, ¿no? Con los que trabajamos y damos charlas de divulgación científica sobre diferentes temas. Se ha roto un poquito más esa barrera de que tuvieran más desconocimiento de lo que es la ciencia, de lo que es investigar, de lo que se hace, ¿no? Dentro de un centro de investigación o dentro de la universidad, pero todavía falta pues, romper más esa barrera. Todavía hay mucho desconocimiento de qué es investigar. Sí que se ha roto mucho la barrera, lo que decía antes, del laboratorio, la barrera de bata blanca, de investigación de ciencia, como por decirlo así. Pero toda la investigación que se hace en educación, en ciencias sociales se hace mucha investigación en diferentes ramas, en bellas artes se hace investigación, ¿no? En informática, en ingenierías. Pues eso todavía hay que seguir divulgando sobre ello porque no se conoce. Uno de los aspectos positivos, si se puede decir algo así, de esta pandemia es el papel que ha tenido la ciencia en los medios de comunicación, que aparece mucho, que se habla mucho. No sé, no lo he medido, pero en un telediario típico pues igual hay 15 minutos había 15 minutos hablando de cosas que sonaban a ciencia, cosa que eso no sucedía más que con los deportes, dedicar tanto tiempo a algo. Entonces en ese sentido es positivo. Cierto es que es una determinada forma de hacer ciencia, ¿no? Entonces hoy todo el mundo ya sabe lo que es un ensayo clínico. Ha oído hablar de la expresión de ensayo clínico, aplanar la curva, cosas que comentaba anteriormente. ¿Qué ocurre? Que hay otras disciplinas científicas que han estado más silenciadas. Yo creo que la ciencia a veces se ve como la gran desconocida, ¿no? Porque hablamos de inversión en ciencia, pero quizás no ponen cara a la ciencia. ¿Qué es ciencia? ¿Ciencia es solamente investigar en COVID? ¿Ciencia es solamente investigar la vacuna? ¿O ciencia también es la educación, también es el derecho, también es la economía? ¿Qué es ciencia exactamente? El investigador no solamente tiene que investigar, tiene que comunicar y saber a quién y cómo comunicar. Si no se conoce la ciencia, si la ciencia está enclaustrada dentro de sus fronteras y no llega a la sociedad es posible que la vea como algo alejado, como algo de lo que desconfiar, y eso da pie a que luego existan espirales que lleven a favorecer pues, lo que ahora está ocurriendo con todo lo que se habla de la posverdad, de los bulos, de las fake news, que aparezcan ciertos artistas hablando de que el COVID no existe o existe, pero o sirve solamente para que ahora nos metan un chip con una vacuna y da igual lo que diga la ciencia porque a mí lo que me han dicho es esto y yo lo que creo es esto, y esa es la posverdad. Claro, todo esto ocurre porque la ciencia no se divulga bien. La ciencia es una actividad social. Tenemos que olvidarnos de las torres de Babel, o la idea que se ha tenido siempre, como digo a veces a los chavales pequeños, una idea así preconcebida de los científicos, con bata, despelujado y los ojos desorbitados. Claro, es que eso dice mucho, es que la ciencia está hecha por gente de la calle y
cada día hay más, hay que entender cómo funciona y que nos va a afectar. El acceso libre y público al conocimiento debe formar parte de los condicionantes de la investigación científica, especialmente si está financiada con fondos públicos. El debate sobre la ciencia abierta lleva años dentro de la academia, pero aún hay resistencia por parte de las grandes editoriales de adaptarse y apoyar un sistema alternativo. ¿Qué debemos saber sobre la ciencia abierta y la financiación? Pero la ciencia abierta es que, creo que es imprescindible para la sociedad y para todos, ¿no? No puede haber esas diferencias entre los que sea mucho más accesible para unos científicos que para otros, ¿no? Por ejemplo, eso creo que está bien en esencia el Open Access. Claro, lo que pasa que tiene que tener un coste razonable, ¿vale? O sea, y tendría que ser el coste que cuesta, es decir, los gastos que se derivan pues, de lo que es la publicación en sí, que yo me imagino que con las tecnologías que tenemos ahora cada vez son menos. El Open Access yo creo que es un método muy eficaz para poder llevar la ciencia a todos lados, sobre todo, digamos, a la comunidad científica, ¿no? O sea, que todo el mundo tenga acceso a toda la información. Es muy importante. El problema es que, digamos, que los recursos que se emplean para ese Open Access salen directamente de los propios investigadores. Entonces, ahí es donde necesitamos que las instituciones, los rectorados, es decir, la universidad, apoye a los investigadores que necesitan o que quieren publicar en Open Access, y es que hay que hacerlo, porque tenemos que poner toda esta información de libre disposición a toda la sociedad, y es la forma de hacerlo. Pero claro, si todo el peso económico, digamos, de la financiación de ese Open Access recae sobre los investigadores, es una pescadilla que se muerde la cola, porque no podemos acceder a no podemos publicar en aquellos sitios donde nos gustaría y deberíamos publicar. Entonces yo creo que ahí necesitamos el apoyo de las instituciones, apoyo directo económico de las instituciones. Para sostener, porque todas las cosas tienen gastos, es donde estaría bien implicar a las industrias farmacéuticas o a las industrias, según el campo que sea, que tengan que ver con eso, para poner anuncios, que a mí me parecen bien, porque está claro lo que es un anuncio y por tanto no te llamas a engaño, e incluso que los aportes que hiciesen a esa divulgación de la ciencia pudiesen tener una visión favorable en Hacienda, en los impuestos, porque están colaborando con la sociedad. Entonces, las donaciones a los indigentes me parecen maravillosas, pero las donaciones a los investigadores, a la investigación para favorecer la difusión, también me parece muy importante. Entonces, es una mejora que a largo plazo va a traer muy buenos beneficios. Las entidades públicas que te financian deberían financiar por completo la publicación. Sin embargo, las publicaciones científicas son un negocio notorio en el caso de las revistas tradicionales, en que no te dicen que tienes que pagar por publicar, pero sí que tienes que pagar por publicar, porque te dicen que si quieres la figura en color son 700 euros por cada figura en color. Si tienes 5 figuras, ¿en cuánto se te pone, no? Hay revistas que cobran también cargos por páginas. Y así sucesivamente. Entonces, en esas revistas convencionales, el investigador tiene que pagar por dar a conocer sus resultados, lo cual es completamente absurdo. Bueno, esto es la aberración que no sé hasta dónde vamos a poder llegar. Yo pido, si la sociedad se enterara de lo que estamos haciendo, vamos a ver, a nosotros nuestra carrera profesional se nos considera por el tipo de revistas donde publicamos, las revistas de impacto, que se llaman. La mayor parte de las revistas de impacto son empresas privadas. El Sevier, el Nature, el Science, casi todas son privadas, son editoriales privadas. Ahora entran muchas más porque el negocio era redondo. Entonces, la aberración tan enorme ha sido que estas editoriales privadas, evidentemente, donde nosotros publicábamos, pues como eran muy caras para que todo el mundo las leyera, solo las tenían las grandes universidades o las universidades en los países ricos. Entonces, nosotros
el dinero público era para investigación, pero nuestra investigación la dábamos de forma gratuita. Hasta ahora la dábamos de forma gratuita a través de nuestros artículos científicos a estas editoriales. En un momento, el gobierno o los gobiernos dicen, oye, si es dinero público, que trabajan, estos resultados son de dinero público, pues lo lógico es que esos resultados están en open, que sean abiertos para todos. ¿Qué ha pasado? Que tenemos que volver a... Entonces, volvemos a publicar en estas revistas privadas, pero además ahora pagando para que nos lo pongan en open. A veces publicar lleva el pago vinculado. Claro, el pago vinculado se puede asumir cuando tú llevas un proyecto detrás, cuando llevas un grupo de investigación detrás o cuando llevas una investigación. Pero si eres una persona que quizás no tiene esta vinculación, posiblemente ya te quedas fuera de esa opción. Porque a lo mejor es un gasto que tú no puedes asumir. Entonces, aquí es donde yo me pregunto, ¿estamos dispuestos a perder talento? ¿Estamos dispuestos a perder ciencia que realmente tiene rigor y que vale? Porque la ciencia ya no solamente nace y termina en el propio investigador. Yo en el momento en el que genero ciencia, estoy generando ciencia para mí, sí, pero también para mi universidad, para mi entorno, para mi grupo de investigación y para mi país, ¿no? Entonces, ¿estamos dispuestos a perder todo eso simplemente porque haya ciertos requisitos que una persona no puede llegar a asumir, tales como el económico? Va mucho más allá de simplemente, es decir, que están los contenidos en abierto, es decir, que tengo mi artículo que es accesible para todo el mundo. Está muy bien, pero ciencia abierta significa mucho. O sea, realmente ciencia abierta ya no es que tenga solo el acceso al artículo, es que tendría que tener acceso a todos los datos, a todo el proceso, para poderlo replicar, para poder acceder a los datos, para poder verificar que eso está bien hecho. Yo no sé realmente si la sociedad utiliza el Open Access para mirar publicaciones científicas. No soy capaz de decirte las ventajas que pueda tener para la sociedad del Open Access. El Open Access me parece bien, pero insisto, es que parece que lo estamos haciendo un poco al revés, porque yo creo que deberían hacerse, pues eso, las universidades, los centros de investigación deberían generar pues sus propios sistemas de publicación para que fuese de verdad en abierto, para poder... Pero sí, hay repositorios institucionales, pero claro, si lo que publicas en un repositorio institucional después no se te va a valorar, ¿no? Porque al final lo que se valora aquí en España es que estén en el JCR, en el primer cuartil, etc. Teniendo en cuenta además que el índice del JCR está creado por una empresa, es decir, no es un índice, creado por una institución sin ánimo de lucro, no, todo eso es negocio. Creo que es esencial tener políticas de acceso abierto, pero para que los materiales estén en abierto y se reconozca también el esfuerzo y el trabajo de quienes han publicado en abierto, evidentemente han de tener financiación y ayuda para que eso pueda publicarse en abierto. Es decir, para que el Open Access no se convierta en un desideratum, en algo que es absolutamente intencional pero no real, debemos también dotarlo de estructuras, de apoyos y de reconocimiento, porque para que una revista pueda mantenerse en acceso abierto, significa que los fondos que otras revistas que te embargan y que cobran por tal deberían poder hacerlo de otra manera, bien a través de subvenciones, bien a través de lo que fuese oportuno. Para eso está la política y para eso están quienes deben poner oportunidades encima de la mesa para que el Open Access sea una absoluta realidad y de ese plus extra a la investigación, sobre todo porque la accesibilidad y la transparencia creo que siempre es positivo para todo lo que nos rodea. Todo lo que son procesos abiertos hacen que se instaure la inteligencia colectiva, ¿no? Es decir, el poder abrirlo, el poder compartirlo, el poder hacer participar también, ¿no?, al mayor número de personas, pues lógicamente se obtienen muchísimos mejores resultados, es mucho más entendible, yo creo que incluso a veces, aunque parezca lo contrario, es más ágil, y justamente cuando vemos los grandes retos y los grandes problemas de este planeta, pues precisamente esas soluciones principalmente vienen de la ciencia abierta, de la innovación abierta y de ideas que pueden surgir de cualquier lado, ¿no?
bueno, aquí es que está clarísimo que tenemos que incrementar nuestra financiación. Hablo desde la parte pública, pero para que esta financiación logre los objetivos que deseamos, que es generar más empleo de calidad, en el caso de Asturias que se diversifique su industria, que se potencien y modernicen sectores altamente productivos como es el agroalimentario en nuestra región, generar valor añadido bruto, que es lo que quieres al final. Para conseguir que la financiación logre esto y no logre lo que pasó en el primer decenio, ¿no?, de este siglo, que es que muchos de los fondos que había disponibles, en cierta forma, no voy a decir que se malgastaron, pero no apalancaron lo que se aprovecharon. Eso es. Digamos que no apalancaron lo que tenían que apalancar y quedó nada. Es que esa es la pena. Y quedó una sensación que los científicos hemos sufrido durante años, que es la de despilfarro. O sea, nosotros siempre nos han visto como pedigüeños. Y no se trata de pedir por pedir, sino pedirlo organizadamente. En relación con la financiación, pues vamos a ver, un amigo mío decía que nada es gratis, el debate está en quién paga. Entonces, pues evidentemente la ciencia requiere un dinero, una apuesta, pero en lugar de gasto a mí me gusta hablar de inversión, porque realmente cuando el resultado llega es que se están poniendo las bases para trabajar de tal manera que intentar equivocarte lo menos posible, es decir, que estás buscando respuestas a determinados problemas o buscar determinados ámbitos que mejoren la calidad de vida. Entonces, el conocimiento en sí no tiene intencionalidad, no se puede decir que sea bueno o malo. Entonces, la ciencia tiene que tirar para adelante y generar el conocimiento, pero de ahí la importancia de tener esa cultura, para que la clave está en cómo aplicas ese conocimiento, y de ahí está la responsabilidad social. Cada uno de los perfiles con los que hemos podido conversar ha puesto el acento sobre aquellos temas que le infunden una mayor preocupación o que consideran que son puntos débiles que tienen una solución en el medio palado. La experiencia nos ha ayudado a establecer un mapa sobre cuál es el estado actual de la ciencia en España. Pero lo que es aún más importante, hay varias líneas maestras que perfilan un camino estratégico a seguir en el futuro. Si queremos construir un sector científico fuerte, estable, con impacto social, de calidad y relevancia en un mercado internacional, hay varios elementos sobre los que debemos trabajar. Entre ellos, mejorar la carrera académica pensando en las personas que dedican su vida al avance de toda la sociedad y retener el talento formado en el país. Reforzar el sistema de financiación para que existan programas suficientemente estables que permitan investigación a largo plazo dentro de nuestras fronteras. Apostar por la comunicación científica en todos los aspectos relacionados con la I+D+I, de manera que mejorar la cultura científica de la sociedad se encuentre entre los objetivos estratégicos marcados. Y también abrir vías de diálogo entre los actores, puesto que solamente escuchando a los demás podremos comprender cuáles son los retos a los que se enfrentan y las dificultades empequeñecen cuando trabajamos todos juntos con la misma dirección. Aún queda mucho por hacer, mucho por reflexionar, pero por algo hay que empezar. Conversas.